y generamos un espacio que les toca estrenar a ustedes que se llama OVE Escucha, en donde nuestra inquietud es abrir los oídos. Es decir, así como tenemos la posibilidad de vernos la cara, también tenemos la posibilidad de oírnos en un debate, ¿no? Entonces, esto es la idea, es capturar estos momentos, esta sensación de lo que estamos viviendo. Me acompañan en la mesa, yo soy Lorenzo Díaz de Círculo Cuadrado, parte del comité organizador de Obra Blanca. Me acompañan en la mesa Honorato Carrasco, que es presidente de el CAMSAM, el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos en Ciudad de México. Honorato, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Lorenzo. Buenos Y días. Yuri Sagorín, que es presidente de la Canaderi en la Ciudad de México. Yuri, muchas gracias por acompañarnos. Dos grandes aliados de Obra Blanca Expo como organizaciones que entienden el valor de las ideas. Quiero poner sobre la mesa nuestro tema de hoy. Queremos platicar siempre en función del Valle de México, porque los jugadores así actúan, pero con horizonte del país, porque somos después de todo una cultura y una organización mecánica que funcionamos todos juntos, sobre el tema vivienda. Y el primer acercamiento que vamos a tener, y me permito, Yuri, preguntarte, hicimos una pausa, pasamos por un empedrado de 18 meses, se abren las posibilidades y Obra Blanca quiere ser esa de las primeras puertas, abrirse, decir, ¿qué viene? ¿Qué hemos aprendido? Estas pruebas que tuvimos durante nos cambiaron. Algunos nos gusta hablar de nuevo normal porque yo nunca me había acostumbrado al anterior y no pienso acostumbrarme al siguiente, pero sí de nuevas variables, de nuevas circunstancias, de nuevos aprendizajes. Y la gran pregunta es, desde tu perspectiva, ¿qué viene para la vivienda? ¿Qué debe de suceder con la vivienda con estos aprendizajes? A ver, mi esperanza, más que una certidumbre, tengo una esperanza. Yo quiero que revaloremos nuestro espacio de vivir. Nos tocó estar muchos días guardaditos, y como bien han escuchado por ahí, todos nos tocó esta tormenta, cada quien está en una lancha distinta. Entonces, los problemas graves que vivimos todos, que sufrimos todos, yo no lo sufro, bueno, lo sufro en carne de otros, que es estos espacios donde están viviendo varias familias. Bueno, estos espacios se volvieron muy complicados. En cuanto hubo la más mínima posibilidad de apertura, empezamos a salir, y entonces eso nos habla mucho del tipo de vivienda que hemos todos como sociedad construido. Y no solo me refiero a la vivienda como el espacio cerrado entre cuatro muros y un techo. La vivienda tiene mucho que ver con otras cuestiones. Ejemplo, el espacio público, las áreas verdes. Hay una relación inversamente proporcional entre el tamaño de la vivienda y los espacios públicos, áreas verdes, como quieras, ¿no? Entre más pequeña hagamos la vivienda, más énfasis tenemos que hacer en el espacio, en el parque, en la calle, en el espacio de estar, y esa tarea no la hemos hecho. Entonces, me gustaría, que volteáramos a ver de nuevo cómo hacer un mejor espacio público. Además, en esta ciudad que tenemos un clima maravilloso, espectacular, aprovechemos ese espacio, ¿no? Ese espacio no es residual, es el espacio que complementa nuestras vidas. 2, hablaba de esos temas de hacinamiento, que definitivamente tienen que ver con un costo del suelo, un costo de la vivienda. Bueno, a ver, tenemos que preocuparnos todos por la vivienda. No se trata
no es una preocupación para el que no la tiene. ¿Estarás de acuerdo conmigo? No, no, es una preocupación de todos nosotros, claro. Porque si no estamos bien, todos no estamos bien. Eso es, tú decías que aunque hablabas de distintas realidades en este país, y es muy cierto, hay muchos países dentro de este país, hay muchas ciudades dentro de la Ciudad de México, pero todas están conectadas y dependemos unos de los otros. Y esto es un tema muy práctico, y muy pragmático y muy real. No lo digo desde un punto de vista romántico, lo digo desde un punto de vista de hay que actuar. Y bueno, no quiero tomar más el micrófono. No, me gustaría que Honorato nos regalara una primera impresión sobre este acercamiento saliendo del asunto, y quiero insistir mucho en esta perspectiva de saliendo, porque creo que para salir primero hay que estar convencidos de que ya tenemos las circunstancias para que suceda. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tiene que estar prioritario en nuestra agenda? Ustedes que manejan siempre la idea de construir una agenda común, ¿no? Mira, bueno, primero, sin duda la vivienda es como la base, la célula inicial sobre la cual se finca mucho la sociedad. ¿Por qué? Porque está vinculada a la familia, que es la célula también fundamental de la sociedad. Y desde hace muchísimo tiempo, obviamente, tiene una preponderancia y un significado fundamental para el devenir adecuado de cualquier economía, de cualquier sociedad. La pandemia nos vino como a intensificar, obviamente, el entendimiento de y el poder que significa la vivienda, porque todos nos tuvimos que retraer a ese núcleo tan básico, y muchos temas que deberían de haber sido como de observación cotidiana y que tienen que ver con estas cuestiones, en efecto, de hacinamiento, de calidad de vida, de particularidades sobre las condiciones de la vivienda, una adecuada ventilación, una adecuada iluminación, etcétera, digamos, se vieron claramente acentuadas y revisadas en estas condiciones de la pandemia, lo cual qué bueno, porque nos permite retomar un tema, por lo menos con la importancia que le merece. Y a eso se le suma el interés social que debe en efecto tener para todos, el entender que una sociedad sólida va a estar basada con el cumplimiento de satisfactores, y eso empieza con la base de la familia. Esa es una primera reflexión que además en ese sentido pues coincido perfectamente, por supuesto, con Yuri. Y yo creo que un tema que también tenemos que revisar es cómo hemos pensado, cómo hemos ejecutado, cómo nos hemos acercado a cumplir con estas necesidades que sabemos que hoy tienen y no es hoy, venimos acarreando un déficit brutal, ¿no? A nivel nacional y obviamente a nivel local, Ciudad de México, en términos de número de viviendas. Y cómo satisfacerlo, ya estamos hablando un poco en cuestiones de calidad, pero la otra es también en cuestiones de número, pues, ¿no? De cantidad, que es un poco lo que tocábamos un poquito antes de entrar a la mesa. Yo siempre he estado convencido, porque llevo trabajando alrededor del tema por lo menos los últimos 10 años, respecto a cómo el mercado debe acercarse a lo que está sucediendo en términos de demografía y de comportamiento social. Estamos viviendo cambios muy, muy importantes en términos poblacionales. Muchos están manifestados en la conformación de los modelos familiares, por ejemplo. Hoy hay una variedad muy diferente a la que teníamos hace 15 o 20 años. Han crecido y se han multiplicado y se han generado una serie de modelos familiares muy diferentes. ¿Esto a qué me refiero? La típica familia mexicana ya no es la familia de papá, mamá y 3 hijos, ¿no? O 3 puntos y tantos hijos, ¿no? Cada vez hay una conformación mucho más dispersa, ¿no? Y vienen modelos en crecimiento y obedecen a las condiciones demográficas del país.
La primera es que lo que conocemos como la típica pirámide poblacional dejó de ser una pirámide, ¿no? Donde antes, digamos, la base eran, obviamente lo sabemos en términos de grupos de edad, ¿no? Las edades más bajas eran la base de la pirámide, la punta de la pirámide en las edades más altas, donde además los términos de expectativa de vida eran primero también más cortos, hoy son mucho más largos. Y esta tendencia o esta gráfica de ser una pirámide se ha venido modificando. Sabemos, por ejemplo, los demógrafos le llaman ahora los esquemas de gráficas de cebolla, y además vienen también modificándose. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez hay menos jóvenes, menos niños, ¿no? Más adultos mayores, también menos familias, ¿no? La sociedad tiende a agruparse menos, los chicos tienden a quedarse más bien solteros, sin hijos. Y esto es un proceso gradual y en el cual la vivienda también tiene que adecuarse a esas condiciones. ¿Y esto a qué conlleva? Pues por lo menos en lo que nosotros planteamos, muy probablemente a revisar los parámetros dimensionales de la vivienda, ¿no? Para acercarse a estos modelos familiares, ¿no? Y a estos modelos demográficos. Ponen sobre la mesa ya rápido temas como demografía, como rezago de vivienda, como calidad de la vivienda, como definición misma del núcleo familiar de la vivienda. Ustedes dos están a frentes de organizaciones que agrupan intereses específicos, y yo siempre he tenido curiosidad, y me atrevo a hacerlo ahora, de hablar de agendas, de hablar de listas de deseos y de puntos específicos en los que tenemos que trabajar. No les voy a pedir ahorita una relación definitiva, pero si ustedes pudieran pedir deseos, cosa que siempre hemos soñado de niños, que se aparece el genio y nos da 3, y siempre de chiquitos pensamos, ¿qué 3 pediría? ¿No? Y siempre acabas concluyendo que el primer deseo es que te diera otros 10, y así, para poder tener más. ¿Qué pondrían en la lista como diciendo, hablabas tú de revisión del modelo de vivienda, por ejemplo, y eso implica meterse con temas desde social, culturales, pero también con temas de normatividad y de estandarización? Pero hablabas tú, Yuri, también de necesitamos, antes de que entráramos al aire, pues aprovechar la ciudad como un todo y dejar de pensar en la periferia como el futuro de la ciudad. ¿Qué pondrías en la lista así rápidamente que dijeras como agenda? Número 1, una revalorización de la vivienda. La vivienda es básica, como decías, es un satisfactor primario, nos ocupa y nos apasiona por varias razones. Una, porque todos vivimos en algún lugar y todos de alguna forma entendemos lo que es habitar. Y otra más importante es que al hablar de vivienda, hablas de todo. Tú hablas de la familia, pero también hablas de la seguridad, de la movilidad, de la sustentabilidad, de la infraestructura y innumerables. Entonces, agrupa, es como un corte transversal. Entonces, para empezar, para contestarte, quiero, 1, revalorar la vivienda como esta invención capaz de hacer una mejor ciudad y todo lo que eso conlleva, y hacer mejores personas haciendo una mejor ciudad. 2, tocaste el tema, ambos lo hicieron, de calidad. Pasamos de vivir casas, departamentos, a donde muchos ni se vivían. Llegas a las 9 de la noche, prendes la televisión, te despiertas, sales, regresas. Realmente no había una necesidad para apuntar, reflexionar y trabajar sobre la calidad de muchas viviendas. Podríamos argumentar si es un círculo vicioso, no, pero... Y lo peor es que entre menos tienes, menos podías estar en tu casa, además. Claro. ¿no? O sea, la condición social, Exacto. económica, Además, a veces va en detrimento de la calidad de vida. Menos percibo, más tengo que estar fuera de mi casa.
Totalmente. más tengo la fortuna de quedarme en la casa. Entonces, peor, porque entre menos percibo, la calidad de vida decae con tanta Bueno, exigencia. hay un plano muy interesante de que localiza, bueno, más bien traslapa pobreza con índices de enfermedad de COVID, de infección, y es Directamente, terrible. sí, claro, lógico. Pero bueno, a lo que iba es este cambio, este entendimiento hacia la calidad. Y leí un artículo hace poco, no recuerdo el autor, pero decía, a ver, no está, el tema no está en los yimbis, ¿no? Como todos sabemos, hemos oído hablar de los NIMBYs, del Not in my backyard, ¿no? Por sus siglas en inglés, no en mi patio trasero. Y después surgieron los YIMBYs, sí en mi patio trasero. Y este amigo hablaba de los QUIMBYs, Quality in my backyard. Yo creo que le atinó en muchos sentidos. Tenemos que pensar en una ciudad y en una vivienda con calidad y malabarear la densidad, la calidad y el precio para que esto haga sentido, ¿no? En esta santísima Trinidad. Acaba de salir el programa, publicado el programa parcial de desarrollo urbano de Las Lomas. Primero después de 26 años. Prácticamente igual. Sigue habiendo zonas con viviendas cada 1,000 metros cuadrados. Unifamiliares. O sea, una vivienda cada 1,000 metros cuadrados de terreno. Es ridículo para una zona que está en el centro de la ciudad. Entiendo que haya unas zonas muy residenciales, las quieran acotar, pero hay zonas bajas de Las Lomas, donde esto es ridículo. El mercado ya pues ya es insostenible. El mercado le dio ya 10 vueltas, ya hace 10 años. Claro, más allá de la normatividad. Más allá de la normatividad, ya son oficinas, ya están subdivididas, ya se rentan departamentos. Entonces, número 2, calidad. Y número 3, para hablar de vivienda, porque te podría diría esta necesidad de entender la ciudad como un ente dinámico, un ente vivo, pero además un ente complejo y en constante movimiento. Entonces necesitamos instrumentos que nos permitan atender esa dinamismo en la reglamentación. Exactamente, porque es increíblemente lento todo el proceso y los intereses políticos son terribles y de repente resulta que se están atendiendo intereses que no son los intereses de la ciudad. A los vecinos se les tiene que escuchar como una opinión muy importante, pero los vecinos no son urbanistas. No. Y no se les debe exigir que lo sean. No, tampoco. Tienen que ser vecinos, ese es su papel. Exactamente, y tenemos que sentarnos en una mesa, académicos, empresarios, políticos, vecinos, industria, claro, y tener un diálogo abierto de qué queremos, hacia dónde queremos ir. Si no tenemos claro más o menos hacia dónde vamos, estar de acuerdo en un rumbo va a estar muy complicado. Redefinición, calidad y agilidad en el marco, vamos a llamarle normativo, pero es mucho más allá que el marco normativo, ¿no? Sí. 3 cosas que ponen en la lista, muy fáciles, me da gusto que hayas escogido temas sencillos, pero los recibimos en 3. Honorato, te toca... Sus 3 deseos. Exacto, bien escogidos. Bien escogidos. Híjole, pues sí, yo de los 3 deseos, el primero sería que cada mexicano gozara de una vivienda adecuada, ¿no? Y de calidad, ¿no? Coincido en el término de calidad por encima del de cantidad. A mí también me preocupa mucho que la vivienda en muchos casos se asocia... ya pasamos por ahí, creo que hicimos grandes errores, ¿no? En términos de calidad, por cantidad. Sí, o sea, inclusive hay una, no sé, hay una visión medio
satanizada respecto a las microviviendas. Yo soy un apasionado de las microviviendas, porque creo que la calidad puede estar perfectamente bien en el acompañada. Como bien decía Yuri, una buena parte de la calidad va a estar afuera, no necesariamente tiene que estar adentro. Y la ciudad te ofrece eso. Por eso la gente tiende a irse a vivir a las ciudades, y hoy por eso en México 2/3 partes de su población es urbana. ¿Por qué? Porque la ciudad te ofrece eso, te ofrece movilidad, te ofrece cultura, te ofrece acceso a satisfactores, te ofrece educación, te ofrece salud, te ofrece finanzas, te ofrece todo eso, es atractivo, que es lo que busca la gente. Sin embargo, ese atractivo justamente genera la problemática de acceder a él por la complejidad en los costos que entonces empieza a involucrar el suelo. Y si tienes un bien que es tan costoso y tan preciado, pues tienes que aprenderlo a distribuir correctamente. Pero cuando sea con esta idea en mente de un mexicano, o más bien un núcleo, tener derecho a la vivienda. Sí, sin duda, yo creo que el derecho a la vivienda... Y en función de eso generar lo demás. Sí, y a vivienda de calidad. Sí, y la calidad está asociada, obviamente, a lo que acompaña, digamos, a la célula de la propia vivienda, pero también, en efecto, a su derredor, ¿no? Todo lo que le acompaña, en dónde está, qué tan cerca está de una zona conectada adecuadamente, de transporte público, de parques, de todas estas variables que en efecto van en este sentido de la calidad de las cercanías, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la primera aspiración, pero tendríamos que también a veces hacer una reflexión importante, un replanteamiento, porque en efecto muchas veces nos constreñimos. Pues acabas de hablar, por ejemplo, de la norma, una norma que está recién aprobada y que está probablemente fundada o fincada en esquemas de planeación setenteros, ¿no? O sea, y en efecto, que hoy parecen como ilógicos, ¿no? O sea, ¿quién piensa en un núcleo de ciudad, una vivienda en 1000 metros cuadrados, cuando el terreno es lo más valioso, ¿no? Y eso genera esquemas brutales de inequidad, ¿no? Y yo creo que una forma también, si bien hay, y tenemos que entender que somos una sociedad plural, una sociedad con contrastes sin duda, pero no pueden ser contrastes tan brutales, ¿no? Ahí es donde creo que se puede empezar a, sobre todo a buscar que los sectores más desfavorecidos empiecen a tener estas condiciones de acceso. Y no confundir inequidad con diversidad. Sí. Porque debemos propiciar la diversidad, pero debemos mitigar o abolir la inequidad, y a veces confundimos una cosa con otra. Vemos la posibilidad de crecer económicamente como deshacernos de la inequidad, cuando en realidad si no lo hacemos todos no lo estamos logrando, ¿no? Ese sueño equivocado a veces que decías de la visión de los 80s y 90s. Ok, tienen sus listas. La de Honorato fue más orientado a lo social, y lo entiendo por conociéndolo, es decir, más pensando en la unidad de vivienda como la posibilidad de bienestar para todos. ¿Qué nos detiene? Es decir, los oí hablar antes de un tema que se pone muy rápido en la Ciudad de México sobre la vivienda, es el tema de la densidad, por razones obvias. Somos muchos millones, aquí ya no hay otra cuestión nada más que empezar a pensar en la densidad, pero me parece que la densidad está mal pensada. Pensar en el tema de normatividad, pero somos 16 alcaldías con la zona conurbada, que complica enormemente las cosas. ¿Cómo podrían ver algunas acciones que hicieran posible aceitar este mecanismo, que tengan pensado, es decir, yo empezaría por esto? ¿Cuál podría ser un disparador de esos cambios que tienen en mente? Mira, perdón. Por favor. Sí, vamos un poquito en orden. Encantado, Junior. Con las granadas, esta zona industrial... No la fruta, tampoco. Tampoco. Sí. Esta zona en el norte de Polanco, sí. se trató un experimento, que son el sistema de actuación por cooperación, a donde parte una parte adicional de las medidas de mitigación, igual tienes que ser las mismas medidas de mitigación, pero la parte adicional se queda en la zona.
para trabajar atender problemas propios de la zona. Cambio de administración y es como que, a ver, aquí no pasó nada, a ver, otra vez, ¿no? Y a mí me parece una herramienta clave. ¿Y la consideras que rindió frutos? No, y te voy a decir por qué no. Desde la Cámara de Desarrollo de Bien, a mí me toca no solo Ciudad de México, sino también Valle de México, atendiendo el tema metropolitano. Por eso hablaba yo de la zona conurbana. Pero bueno, regresando al tema de los SACs. Se recolectó bastante dinero. Dependiendo a quién le escuches, o sea, yo he escuchado de la CEDUBI anterior, que eran 480 millones, de un diputazgo escuché que eran 2,000, que están en un fideicomiso. No se están aplicando. Están en el cajón. Están en el cajón. Y el dinero del cajón se hace menos, además, ¿no? Sí, y a veces se pierde. ¿no? Desaparece. Sí. Entonces, no se está aplicando. Pero entonces como que lo borraron y dije, no, eso no salió, ahora otra cosa. Entonces, ahora existe el SAC Tacubaya. Pero si no cuidamos el que ya hicimos, aunque tenga otros colores, ¿no? Claro, es un modelo de ciudad, no un acta político. Exacto. Entonces, yo regresaría. Y hablo de los SACs porque me parecen herramientas que existen, que ya están claras. Sí, empezarías por ahí, por algún lado hay que empezar. Digo, exacto. Podría ponerme más utópico y pensar en una tabula rasa, pero vamos a empezar por ahí, vamos a agarrar esta zona, tiene un presupuesto, vamos a hacer un consejo consultivo, ¿cómo le hacemos para gastar lo mejor posible ese dinero? ¿no? La hebra que tú empezarías a jalar. A mí me parece que es un modelo que genera comunidad y me gusta mucho. Y es bien importante también, perdón, rapidísimo, desde el punto de vista de desarrollo, llevamos mucho tiempo diciendo las medidas de mitigación se tienen que quedar en la zona, porque mucha de la animadversión que se ha generado con vecinos empresarios ha sido porque el vecino no ve ningún beneficio. Sí, sucede ese negocio y yo no solo no estoy mejor, pierdo. Exacto, hay tráfico, ruido, polvo, agua, todo este asunto. Y el desarrollador, por su parte, le cuesta un dineral y tampoco lo está viendo como un vecino. Lo había visto como un vecino. Quiero pensar que la nueva cara de la Cámara con un sello de calidad que estamos impulsando y es un sello de calidad comunitario, ¿no? Donde tienes que entablar y hacer lazos con el vecino, con tu comunidad. Eso quiero pensar que va, porque antes llegaba, lo hacía y se iba, ¿no? Sí, entonces no había, departamento era una visión muy corta. Tenemos que ampliar nuestra visión, nuestro espectro. Los edificios que hacemos son edificios que van a durar 100 años. Correcto, o sea, no una administración. Ahora, veo que Honorato dijo, no es por donde yo empezaría. Yo empezaría por otro lado, o sí te parece, porque de algún lado hay que jalar el hebra, ¿no? Me parece muy interesante la reflexión. Yo creo que hay que empezar por muchos lados. Sí, pero pusiste uno sobre la mesa. Me parece muy interesante la reflexión de Yuri, y ahorita platicamos de los sistemas de actuación, o sea, yo estaba pensando, más bien estaba oyendo las reflexiones de Yuri, por eso me veías, tratando de contestar tu pregunta primero. Creo que una parte fundamental es retomar esta visión, en efecto, de carácter metropolitano. Me voy a centrar en Ciudad de México, pues. Y Ciudad de México no entendía como límite político de las 16 alcaldías. Cuando yo hablo Ciudad de México, por eso no me gusta el nombre que le pusieron cuando hicieron la Constitución a la Ciudad de México, porque deberían de haber llamado de otra forma. La Ciudad de México es la gran metrópoli que se extiende en todo el valle. O sea, la Gran París, el Gran Londres, tendrá que ser el Gran México. Así es, o sea, pero bueno, entonces, en realidad, esta visión metropolitana, creo que es la que debe de preponderar en
en nuestros análisis, en nuestras revisiones, porque ya está, o sea, es un hecho. Habitamos 20 millones de personas, 20 tantos millones de personas en una extensión territorial que comprende prácticamente 3 estados, no sé cuántas alcaldías, no sé cuántos municipios, o sea, todos conurbados, y ese es un hecho, ahí está. Tenemos que partir de esta condición, no vamos a revertir esta condición, o sea, tenemos que ver cómo se mejoran en muchos casos y se mitigan tal vez errores brutales de lo que significó este modelo expansivo, donde pues, parte de las viviendas se fueron a gestionar a decenas, cientos de kilómetros, ¿no? Pero finalmente ahí están. Yo creo que una parte que nos tiene que llevar en la revisión es algo que yo siempre le robo la frase a Renzo Piano, que él dice, leía yo que él decía que el futuro de las ciudades está en las periferias, y se refiere a esta visión policéntrica, o sea, cómo eventualmente tenemos que entender que ya hay una serie de extensión territorial donde habita muchísimo más de la mitad de la población, por ejemplo en el caso del Valle, de la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cómo les damos esa calidad? ¿Cómo les dotamos de esas condiciones? Porque están ahí. O sea, el que vive, no sé, más allá de Huixquilucan o en Ecatepec, ya están en esa zona. Tenemos que ver la forma de darle estas condiciones satisfactorias, esta calidad de vida de la vida urbana de la que hablábamos, ¿no? Y creo que es muy importante. Parte de lo que nos hemos venido cuestionando como especialistas y como sector y como medio, es en efecto el detener el modelo expansionista, o sea, detener y tratar de revertir, hacer como un respiro y contraernos y decir, a ver, regresemos a la parte de las esencias donde están las... densificando. A través de esta densificación, regresemos a donde están los satisfactores, donde estén estas variables, y ahí es donde surgen instrumentos como los sistemas de actuación por cooperación. Y surgen porque los modelos de planeación estaban obsoletos, o sea, los modelos de planeación por zoning, que además siguen predominando. Lo curioso es que siguen estando ahí, o sea, y se siguen publicando. El de Loma se acaba de publicar y se siguen, y con todo el respeto que me merece, por ejemplo, se acaba de publicar el de Atlampa y es igualito, o sea, sigue siendo un plan por zoning, o sea, aunque se supone que está ya llevado a una nueva visión. Pero lo que acaba pasando con estos sistemas de planeación tan obsoletos, ¿no? Tan caducos, es que de pronto requieren herramientas o instrumentos que los hagan más versátiles. Y surgen, nada más no surgen en México, surgen en otros países y surgen muy exitosamente, como son los sistemas de actuación por cooperación, las transferencias de potencialidad, los polígonos de actuación, todos estos instrumentos que de alguna manera buscan hacer más versátil la ciudad, ¿no? Sí, que tristemente fueron perversamente manipulados a llegar a un momento en el que perdieron la idea original por falta de ética, ¿no? Ese es el problema, cuando un 10, 15, 20% de los que los utilizaban los corrompen, ¿no? Sí, o sea, ahora sí que pagan justos por pecadores y un instrumento que es muy noble, que tiene muchas bondades. Y que estamos viendo que en el mundo es uno de los modelos que debe acaba siendo satanizado. Y habría que retomarlo, entonces lo ponemos en y es un mal ejemplo porque en efecto empieza con granadas, o sea, y en granadas acaba siendo un desastre porque acaba siendo poco transparente, en efecto se genera un fideicomiso que no se sabe. Se pudre una manzana y empieza a descomponer. Que el colegio forma parte de las áreas del fideicomiso. A mí me tocó, yo he empezado a participar después de años, no se había citado, por ejemplo, a reunión del fideicomiso, tuvimos una reunión del fideicomiso recientemente. El número que por lo menos nos dieron era 500 millones, el que dices, de los cuales 400 ya se gastaron en el Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca y en otros, en un deportivo, o sea, 400 millones ya se extinguieron y quedaban como 80, una cosa así, de los cuales se tomó la decisión, se puso en la mesa la iniciativa de la adquisición de trolebuses eléctricos para que corrieran sobre Cervantes y poder mitigar un poco la parte de movilidad de la zona. Lo increíble es que son decisiones que se están tomando
que deberían de haber sido la base del modelo planteado, ¿no? Es decir, si el transporte público lo era antes de que existiera la vivienda, debería haber crecido con la vivienda. No, ahora ponemos autobuses. Pues velo como medida de mitigación. Sí, correcto, pero estamos actuando mal. Digo, está bien que se haga, pero se deberían de pensar los nuevos modelos partiendo de esas entramados de la ciudad. A mí me llama, yo no sabía que ya se, yo pensé que el parque lineal estaba fuera de este. No, bueno, enterando. yo no conozco las cuentas no, ni las cuentas pasadas. O sea, yo te puedo decir las que nos dijeron. Ahorita había en caja, digamos, 60 y tantos millones, y la solicitud fue que se pudieran utilizar para la adquisición de trolebuses eléctricos, ¿no? Para que corrieran sobre Cervantes. Esa fue la iniciativa. Y el resto, pues fue dinero que de alguna manera se utilizó ya en una serie de mejoras de las que se nos listaron, una fue el parque lineal. Pero bueno, para cerrar el tema de los sistemas de actuación, yo también creo, y ahí están determinados, si no mal recuerdo, son 6 los sistemas de actuación por cooperación que están creados, que no solo está Cubaya, que es muy importante. Ahorita, por ejemplo, las medidas de mitigación están orientadas a la creación de vivienda social, lo cual me parece correcto porque están en la zona, buscan permear y generar un balance, ¿no? De acceso al lugar con vivienda social. Creo que puede ser interesante y es una zona muy importante, pero está la Doctores, la San Pablo, Reforma Centro, y hubo 2 que para mí fueron un error. Y todavía está el tema de Vallejo y la recomposición de las zonas industriales. Sí, pero todavía no está como sistema de actuación. No, pero digo que viene como panorama hacia adelante sobre el tablero. Sí, pero creados como sistema de actuación por cooperación, digamos, con publicación en diario oficial, están esos, y en su momento se creó el SAC Tarango, que para nosotros, yo fui un crítico muy serio del SAC Tarango, porque desde mi punto de vista no cumple con las características que manda la ley sobre los sistemas de actuación por cooperación, que hablan de la reutilización de zonas deterioradas de la ciudad, es decir, zonas con vocación industrial o con una vocación, como es en mi caso de Granadas, como era el caso de la Doctores, que están muy bien ubicados, ¿no? Pero Tarango pues, es un área de valor ambiental, ¿verdad? O sea, entonces creo que ahí, y también pasó un poco lo mismo con la Mexicana, ¿no? O sea, la Mexicana también fue creada a través de un sistema de actuación por cooperación. Entonces, bueno, y ya con eso cierro. O sea, creo que lo importante es también entender las periferias, atender las periferias y apostarle a generar un proceso de otra vez de concentración, o sea, sí reducir el expansionismo, porque claramente no es un modelo acertado ni viable, ni sostenible, ¿no? Pero ya lo tenemos, entonces lo que está hecho hay que mejorarlo, ¿no? Y ese es un reto. No va a desaparecer. No va a desaparecer. Claro, y es un reto. digo, en el libro es muy fácil. Quiero que me den una idea para cerrar porque el tiempo se nos agota. Quiero hacer una reflexión final después de sus ideas y pues cerrar la mesa. Yuri, pues, una última idea, algo que quieras. Tener más de estas pláticas tan amenas, tan a gusto, con gente tan inteligente, poner las cosas en la mesa. A ver, las tenemos todo el tiempo, pero tenerla, invitar a más gente, publicarlas, que más gente se involucre en lo que es en la ciudad que queremos hacer. Hablabas de una ciudad policéntrica, con lo cual concuerdo, y otras muchas ideas, pero hagamos una agenda, ¿no? ¿Cuál es la ciudad que queremos? Nos toca a todos. Me gusta eso. Pues sí, yo creo que una parte fundamental recae en la autoridad, ¿no? Yo creo que la autoridad está consciente de la problemática. Me parece que están haciendo las cosas, por lo menos desde la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial, desde la SEDATU, hay la intención, me parece, de abordar esta problemática. Obviamente no hay sí a nivel nacional, a nivel federal, y creo que se va en la línea correcta. Pues lo que nos toca, yo creo, como todos los sectores, cámaras, colegios, industria,
es también aportar, también ser críticos, ¿no? Corresponsables. Y corresponsables y actuar, porque sin duda es donde está la esencia, y con eso regreso a lo que empezamos, la esencia de la sociedad. Igual que la esencia de la sociedad es la familia, ¿no? Esta está vinculada a la vivienda irremediablemente. Y una va de la mano, la salud de una va de la mano de la otra. Quiero agradecerles, primero que nada, su tiempo y después su entusiasmo. Una de las misiones que nos hemos puesto en la creación de Obra Blanca Expo es precisamente generar un foro, un momento de encuentro de la industria. Y eso no significa nada más el lanzamiento de nuevos productos desde un punto de vista comercial, sino el entendimiento de dónde toda la cadena de valor va tomando parte. Y por supuesto está en la definición misma del hábitat, ¿no? Y en consecuencia estamos generando estos espacios donde yo les agradezco a las dos organizaciones que se sumen al esfuerzo de Obra Blanca, más allá de una entrevista, sino como aliados, porque lo que estamos buscando es que haya una congruencia enorme entre la búsqueda de cómo queremos vivir y lo que el mercado, la industria ofrece y cómo lo sincronizamos. Y para eso necesitamos tener mesas en donde pongamos las ideas que posiblemente no involucran a todo el mundo cotidianamente, y tú dices, Yuri, esto lo tenemos siempre, sí, pero no todo el mundo lo conoce. Entonces lo primero es hacerlo, de ponerlo a la mano, accesible a toda la cadena de valor, y ese es este esfuerzo. Y creo que hoy pusimos una pequeña listita de qué tenemos que hacer, y ese era mi objetivo, para que alguien que no esté muy enterado cómo funciona esto de pensar en la ciudad del futuro, que después de todo son las casas y las familias del futuro que deberán de tener una solución física al espacio, entiendan cuáles son los actores y cómo va el asunto, para que aporten como jugadores de lo mismo, ¿no? Y nos sumemos. Quiero agradecer a SICA y a Bexel haber hecho posible este espacio, a nuestros invitados a que sigamos comentando, y agradecer una vez al Colegio de Arquitectos y Sociedad de Arquitectos de la Ciudad de México, a la Canadevi del Valle de México, sumarse al esfuerzo de Obra Blanca, y gracias a los que siguieron este espacio. Gracias por la invitación. Muchas Un gusto gracias. de partir. Muy bien. Siempre. Gracias, señores. Muchas gracias.